Buenas tardes, vamos a explicar el efecto Venturi en una tubería con dos secciones diferentes. Comenzamos con las ecuaciones de conservación de masa y así llegamos a la conclusión de que el flujo de masa en el punto 1 es igual al flujo de masa en el punto 2, por lo que el caudal del punto 1 es igual al caudal del punto 2 y llegamos a la conclusión, a la expresión que vemos aquí, que es la velocidad del punto 1 por su área es igual a la velocidad del punto 2 por su área. Viendo esta ecuación, para que si las áreas se disminuyen, para que la velocidad para que el igual se mantenga, es obvio que la velocidad del punto 2 tiene que ser mayor a la velocidad del punto 1. Ahora planteamos las ecuaciones de energía y con la ecuación de energía, que será la presión en el punto 1 partido por ρg del fluido más la velocidad del punto 1 al cuadrado partido por 2 veces la gravedad más la altura del punto 1 es igual a la presión del punto 2 partido por ρg del fluido más la velocidad del punto 2 al cuadrado más 2g más la altura del punto 2. Teniendo el punto 2 y el punto 1 a la misma altura, estos dos términos se simplifican. Por lo que llegamos fácilmente a la conclusión de que si la velocidad en el punto 2 aumenta, o sea, es mayor que la velocidad en el punto 1, la presión en el punto 2 debe ser menor que la presión en el punto 1, creando así una fuerza de vacío. Este es el ejemplo práctico del efecto Venturi. Como se aprecia, las hojas se han juntado al aumentar la velocidad del flujo de aire que cruza entre ellas. Buenas tardes, ahora explicaremos lo que es la tensión superficial. Como bien se puede apreciar en esta imagen, las moléculas que están dentro del fluido están en equilibrio. En cambio, las que están fuera, justo a la superficie, se puede ver que están en desequilibrio y por lo tanto existe una tensión superficial. Esta es la fórmula de tensión superficial. El gamma es el coeficiente de tensión, F es la fuerza requerida para que el objeto flote y D es la longitud de contacto. En nuestro experimento vamos a ver cómo flota una aguja encima del agua, por lo tanto la superficie de contacto son 2, por lo tanto D sería 2 por L. Y bueno, gamma será un dato y la fuerza que saquemos será la necesaria para que la aguja flote, es decir, tiene que ser mayor que el peso de la aguja. Este es el ejemplo práctico de la tensión superficial, cómo una aguja flota encima del agua. Bueno, en este experimento vamos a explicar cómo, debido a la presión atmosférica, cómo una carta no se cae y aguanta el peso de todo un vaso de agua. Para ello, lo primero hemos definido lo que sería el peso del agua, que va de acuerdo por la gravedad por el volumen, que es el área por la altura. Entonces esta es la expresión que sería el peso del agua, y claro, para que la carta no se caiga, lo que tiene que pasar es que el aire haga suficiente fuerza para que no se caiga. Entonces, hemos igualado la fuerza del aire con el peso del agua y hemos deducido de igualarlas que la altura máxima que puede tener el vaso para que no se caiga la carta sería de 10 metros. Así que teniendo un gradiente de 9 metros de altura aguantaría y más de 10 metros se caería. Este es el ejemplo práctico de cómo una carta aguanta todo el peso del agua.
Aprovechando el experimento de antes, vamos a demostrar cómo el agua y el aceite es imposible juntarlos debido a su diferente densidad. Así pondremos una carta encima del vaso de agua y viendo cómo aguanta la carta aguanta el peso, lo pondremos encima del aceite y veremos qué pasa al retirar la carta. Se aprecia que al retirar la carta los dos fluidos se empiezan a mezclar y se ve como el aceite automáticamente sube hacia arriba.